Condena a Lula da Silva a 12 años y un mes de prisión. Pero vamos a contar rápidamente por qué. Se lo acusa de un hecho de corrupción a Lula da Silva. El juez Sergio Moro, en julio del año pasado, a él lo halla culpable porque Lula recibe supuestamente un departamento lujoso de parte de una constructora a cambio de que esta constructora siga teniendo trabajos con Petrobras. Bueno, él lo niega. Lo niega todo. Él lo niega rotundamente, pero para eso vamos a estar ya hablando con dos colegas que son brasileñas, que conocen perfectamente de este tema. Le damos la bienvenida a Alina Bougueri. ¿Cómo te va, Alina? Hola, ¿qué tal? Bien, un placer tenerte aquí, y a Luciana Rosa también. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Abigail. Bueno, Bien. bueno, a ver, Lula, cuando le hicieron las preguntas sobre esta propiedad, niega rotundamente haberla comprado, haberla adquirido, haberla recibido como regalo. Todo lo niega. ¿Qué se sabe? Que hay, las pruebas que hay son, en realidad el proceso está muy basado en la delación, que es un acuerdo con un arrepentido. La ley del arrepentido en Argentina. Sí, es algo similar, que se llama en Brasil delación premiada, que es que una persona que participó de un hecho delictivo hace un acuerdo con la justicia para reducir la pena en cambio de entregar información. Una de las personas que en ese caso entregó información fue el expresidente de OAS, que es la empresa constructora del inmueble ese, y es lo que hay de más contundente en el proceso. Después, junto a eso, hay algunas pruebas documentales, testigos, el encargado del edificio, que afirman que el edificio, las veces que Lula visitó el edificio, se lo trataba el inmueble como Claro, pero suyo. Lula, y en el sentido de lo que preguntaba ahí, Lula da Silva sostiene que él ni siquiera recibió las llaves de ese lujoso departamento. Nada. Claro, y aparte no hay un contrato, o sea, que él haya firmado. No hay una referente escritura, a ese diríamos, departamento. tampoco. Es como si el departamento hoy en día no tuviera dueño, básicamente. O sea, nadie se hace cargo, ni siquiera la OAS se hace cargo del departamento. ¿Y entonces qué papeles son los que comprometen a Lula da Silva? Recibos, papeles que estarían rasurados, como alterados, recibos de promesas de compra y venta, cosas, o sea, son papeles que no comprueban una propiedad. Y hay como reformas que fueron hechas según la justicia a mando de la mujer de Lula que falleció el año pasado. Sí. Ahora, es poca la probabilidad, porque esto es lo que se está hablando en Brasil y también en Argentina. Lula da Silva se aleja de la candidatura, no porque él no quiera presentarse, pero según la legislación brasileña, un condenado en segunda instancia es difícil que pueda presentarse como candidato. Es lo que está en abierto en realidad en Brasil, o sea, él tiene hasta agosto, que día precisamente El 15 de agosto. El 15 de agosto para presentar candidatura al Tribunal Superior Electoral de Brasil, y ahí que en esa instancia se decida si él puede o no seguir. ¿Quién lo decide? ¿El Tribunal Electoral lo decide? Claro, porque aunque él haya sido condenado en segunda instancia, hay una brecha en la ley de ficha limpa que se llama en Brasil, que él se puede todavía presentar como candidato a la presidencia ahí Más allá de todo este proceso. Más allá del proceso, exactamente. Y en Brasil, ¿cómo se está tomando esto? Porque es un golpe político sumamente importante. Para el partido, además, ¿no? Es un año de elecciones, ¿no? O sea que en ese momento hay una incerteza sobre si el candidato con mayor proyección en ese momento será candidato o no. Porque la ley de ficha limpa, que fue aprobada en 2010 por el Congreso, fue una iniciativa popular que llevó a Brasilia con 1.600.000 votos. Fue aprobada por casi unanimidad en el Congreso y sancionada por Lula, justo. ¿La ley de ficha limpia? La ley de ficha limpia, que determina que una persona con condena en segunda instancia no podría ser candidato. Lo que pasa es que la propia ley, previendo que puede haber como procesos viciados o con alguna irregularidad, prevé que hay recursos, caben recursos en el Superior Tribunal de Justicia, que es el que determina la aplicación homogénea de las leyes federales, o en la propia Corte Suprema. Lula probablemente presentará recursos en estas dos instancias. Más allá de eso está el Tribunal Superior Electoral, como mencionaba Luciana, que no es
penal, o sea, condiciona la candidatura. O sea, que vos podés presentar la candidatura y a partir de ahí el tribunal juzga si esta candidatura tiene o no condiciones. Ahora, está bien, pero el PT, diríamos, el candidato fuerte del PT era Lula. Es el único. Es el único. De Con hecho, lo cual, ratificó que va a ser el candidato. El partido se niega a lanzar otro nombre que no el de Lula, justamente alegando de que si Lula no puede ser candidato, hay un problema electoral de fondo ahí. O sea, entonces en el momento que PT lanzara un otro nombre, estaría evaluando la decisión esa de que, bueno, pueden haber elecciones sin el candidato. Dijeron esta semana, y lo escuché de esta manera, nuestro único abanderado del PT es Lula. Lo dijo hasta Dilma. Claro, pero entonces si es el único, y vamos a suponer que se comprueba todo lo que se está diciendo de Lula, todo lo que la justicia dice tener en su poder en contra de, entonces el partido sufriría un cimbronazo muy importante, porque iría a las elecciones con ningún candidato fuerte. La consigna del PT es que elecciones sin Lula es fraude. Exactamente. Es una fraude. Luego, mientras no se agoten todas las instancias, o sea, mientras la condena no esté firme, porque hay una condena en segunda instancia, pero hay recursos, el PT no planea anunciar ningún otro nombre. Igual, o sea, se manejan algunos políticos del PT, anduvieron circulando en la prensa brasileña como posibles candidatos en caso de que Lula deje de participar. Y él sigue sosteniendo que esto es una persecución política, que está el partido judicial, sectores judiciales, los medios de comunicación, los mercados internacionales, que está la derecha detrás de esto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que él sufre una persecución política o no? Es muy difícil opinar desde, o sea, nuestra posición como periodistas, ¿no? Pero dentro de lo que se ve, de los datos, de las pruebas que se reúnen para la condena de Lula, es muy complicado creer que se haya hecho justicia. O sea, es muy mediática también toda la cuestión del proceso, de la imputación del expresidente. Hay muchos intereses dando vueltas, como vos bien dijiste. O sea, el mercado está muy interesado en que Lula no sea candidato. Por ejemplo, en el día mismísimo de la condena de Lula, las acciones de muchas empresas en la bolsa de Nueva York tuvieron una alta tremenda. El dólar bajó. O sea, el mercado no quiere que Lula frene las reformas que se están votando en Brasil. Él dice la élite brasileña, culpa. ¿A qué se refiere? Cuando habla de la élite brasileña, ¿a la de las clases altas de Brasil? Claro. Sí. ¿Qué sería el empresariado, por ejemplo? Sí, el empresariado no quieren. Y hay una clase alta también, o sea, así como hay la grieta acá, hay la grieta en Brasil también, o sea... La clase alta no lo quiere. Claro, se fue aumentando aún más el tema de las clases populares y las clases altas en Brasil. O sea, ganó mucha fuerza el discurso de la derecha también. O sea, el retorno a esas ideas neoliberales que dominaron durante los 90 están nuevamente de moda, para así decirte, en Brasil. Entonces, hay ahí un embate, una lucha de clases. Y se están desarrollando encuestas que miden, por ejemplo, no sé, la imagen positiva o negativa de Lula, más allá de otros candidatos, mismo de la justicia. ¿Qué dicen las encuestas? Lula dejó la presidencia con una popularidad récord de 87%, como es todo un fenómeno. Hoy en día, según los sondeos, está alrededor de 37% de intenciones de voto. O sea que casi duplica las intenciones de voto del segundo colocado, que es Jair Bolsonaro, que es una especie de Trump brasileño. Claro, es una extrema derecha, claro, pero militarista, muy vinculado a los sectores militares. Él mismo es un militar que tiene alrededor de 18%. O sea, ahora, es muy probable entonces que si Lula lo dejan competir y gane las elecciones, lo haga en primera vuelta, porque es mucha la diferencia. No sé, o sea, es muy prematuro decir eso porque todavía hay campañas, todas las candidaturas se terminan de inscribirse en agosto, después hay campaña en la tele, hay debates, en Brasil hay debates regulares, eso sí puede ser decisivo. Pero Lula es
o sea, más allá de que se lo ame o se lo odie, es una persona con una estrella política, es muy carismático, es una persona con un político con una trayectoria muy contundente y marcante. Y en Brasil, como decía vos, ¿se lo ama o se lo odia Lula? ¿Hay quienes los odian? Hoy creo que está así, con esta división. Bien como marcado. que bien marcado entre amor y O lo odio. que es, o lo votan o no lo votan. Sí, pero también un fenómeno muy parecido a lo que pasó o lo que se suponía que iba a pasar en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Que mucha gente no apoyaba a Hillary Clinton, pero estaba en contra de Trump. Entonces en Brasil mucha gente que no necesariamente todavía sigue apoyando a Lula, pero que está en contra de Bolsonaro y otras Claro. ideas como muy de extrema derecha, de todo lo que está pasando en Brasil con el tema de Temer en el poder sin la legitimidad de las elecciones y todo el proceso que se solió llamar golpe, ¿no? Claro. O sea, hay entonces también ese electorado que se suma para votar en contra de otro proyecto político, que no necesariamente es un apoyador de Lula. Bueno, seguramente con el paso de los días vamos a tener muchísima más información y esperemos que, bueno, se resuelva y que finalmente no diga la justicia que las pruebas que tiene son las fidedignas, ¿no? Ojalá, porque si no estaríamos hablando de más casos de corrupción en Latinoamérica que no nos vienen para nada bien. Chicas, muchísimas gracias, un placer tenerlas esta tarde. Avi, bueno, nos llama la actualidad, vamos a conversar ahora.